Desde los albores de la humanidad, nos rodean cicatrices en piedra que parecen desafiar no solo la lógica, sino también la memoria de nuestra especie. Monumentos colosales imposibles e inconclusos, suspendidos en un tiempo roto por un cataclismo que borró a sus constructores de la faz de la tierra o los obligó a huir. Vestigios silenciosos de una gran civilización olvidada, anterior a nuestra historia oficial, que poseía una tecnología y un conocimiento capaces de mover montañas literalmente. En diferentes rincones del planeta encontramos estas huellas. El enigmático Vetuvian Coil de la India, cuyo misterio se esconde en templos que han quedado interrumpidos y a medio adornar. El majestuoso complejo de Baalbek en Líbano, con sus megalitos ciclópeos imposibles de mover con herramientas rudimentarias. El Moai inacabado de Tokanga en la isla de Pascua, que todavía permanece recostado en su cantera de origen. El gigantesco obelisco inacabado de Asuán en Egipto, fracturado como si el tiempo mismo hubiera quebrado su destino, y la imponente cantera de Changshan en China, donde bloques titánicos aguardan inmóviles como testigos mudos de una obra jamás concluida que amenaza con aplastar la perspectiva académica. Según los relatos de la arqueología oficial, estos lugares pertenecen a diferentes épocas y culturas sin conexión antigua, pero si los observamos con otros ojos, emergen preguntas inquietantes. ¿Y si no fueran simples intentos fallidos de nuestros antepasados recientes? ¿Y si en realidad se tratara de monumentos antediluvianos, obras de una humanidad anterior que quedó destruida tras un gran cataclismo hace más de 12.000 años? Una civilización muy avanzada, borrada de la memoria colectiva, cuyas obras fueron heredadas por la humanidad actual, que al no comprenderlas, continuó su historia sobre ruinas que jamás le pertenecieron del todo. Hoy, las leyendas y mitos de tiempos antiguos nos susurran pistas de ese pasado perdido, pero la ciencia oficial suele relegarlos al reino de la fantasía. Este viaje nos llevará a descifrar las huellas de esos constructores desaparecidos, explorando estos 5 lugares en donde el tiempo se detuvo y los misterios permanecen intactos, esperando ser revelados. Sé bienvenido a El Legado Sumergido. En el corazón del sur de la India, oculto a la sombra de los templos más conocidos, se encuentra uno de los enigmas arquitectónicos más intrigantes de la antigüedad, el Vetuvian Coil. Lo que lo distingue del resto es que no fue construido añadiendo bloques de piedra uno sobre otro, como era la tradición, sino que fue esculpido enteramente en una roca sólida, de la misma forma en que se talló el majestuoso templo Kailasa en Ellora. En lugar de levantar columnas y muros, aquí alguien decidió tallar la colina misma, retirando de su masa más de 25.000 toneladas de granito macizo para dar forma a una estructura que parece surgir de las entrañas de la tierra. La comparación con el templo Kailasa es inevitable. Ambos templos presentan similitudes asombrosas. Fueron tallados con la misma técnica, utilizando un corte descendente desde la cima hasta la base. Ambos están dedicados al dios Shiva.
Ambos miran exactamente hacia el este y sus esculturas, con un estilo casi idéntico, parecen haber sido realizadas por las mismas manos. La diferencia es que el Kailasa, con sus 30 metros de altura, es 4 veces más grande que el Betuban Coil, cuya torre principal mide apenas 7,62 metros. Y ahí surge la gran pregunta: ¿acaso este templo más pequeño fue un prototipo, una maqueta de ensayo antes de emprender la titánica obra de Kailasa? La arqueología oficial sostiene que el Betuban Coil fue construido en el siglo VIII después de Cristo, bajo el reinado de los Pandyas. Pero esta afirmación se tambalea ante la ausencia total de pruebas sólidas. Ninguna inscripción en piedra, ningún manuscrito de hoja de palma, ninguna evidencia histórica que respalde tal versión. Es más, dentro de toda la arquitectura atribuida a los Pandyas, no existe otra construcción monolítica como esta. Si realmente hubieran poseído la capacidad de tallar un templo completo en una sola roca, ¿por qué no replicaron tal hazaña en los siglos posteriores? ¿Por qué se limitó a un único intento que quedó además inconcluso? El silencio histórico pesa más que las explicaciones académicas, porque lo cierto es que el Betuban Coil, a pesar de su perfección, fue abandonado misteriosamente. Las huellas de trabajo inconcluso permanecen en su superficie, como si de un día para el otro los constructores hubiesen desaparecido, dejando tras de sí una obra a medio terminar. ¿Qué pudo haber sucedido? ¿Un desastre repentino, una migración forzada o quizá el colapso de la civilización que lo inició? Pero hay algo aún más inquietante. Algunos investigadores alternativos sugieren que la precisión con la que fue esculpido este templo podría indicar el uso de una tecnología muy avanzada, capaz no solo de cortar y remover toneladas de roca, sino también de tallar con increíble detalle esculturas y ornamentos, una especie de máquina que al mismo tiempo que retiraba material, generaba las formas artísticas, como si estuviera programada para dar vida a un diseño preconcebido. Entonces, ¿qué representa realmente el Betuban Coil? ¿Un prototipo del Kailasa? ¿Un simple templo menor? ¿O más bien el vestigio de una tradición mucho más antigua, heredada por culturas posteriores que solo pudieron apropiarse de un legado que no comprendían? A 30 kilómetros de Beirut, en la región este del Valle de Bekaa, en Líbano, se alzan las enigmáticas ruinas del complejo de Baalbek, un lugar donde la historia oficial se divide y se cruza de forma inquietante con el misterio ancestral. Lo que para los arqueólogos ortodoxos es un vestigio del poder romano, para muchos arqueólogos alternativos e ingenieros es una de las evidencias más contundentes de una civilización perdida y súper avanzada, anterior a todo lo que conocemos, y cuya huella quedó grabada en bloques de piedra imposibles. La superficie de Baalbek muestra con orgullo los restos del templo de Júpiter, uno de los más grandes construidos por el Imperio Romano. Sin embargo, al descender a sus cimientos, aparece otro relato, mucho más antiguo y perturbador. Allí se encuentran los famosos trílitos,
3 bloques colosales de piedra que miden más de 19 metros de largo y pesan alrededor de 900 toneladas cada uno. No solo desafían cualquier lógica constructiva de la antigüedad clásica, sino que además fueron colocados con tal precisión que ni siquiera una hoja de papel puede deslizarse entre sus juntas. Lo más desconcertante es que estas moles no fueron diseñadas para exhibirse, fueron enterradas dentro de los cimientos, ocultas a la vista, como si su función hubiera sido puramente estructural. ¿Por qué alguien llevaría a cabo semejante hazaña de ingeniería solo para dejarla sepultada? Aquí es donde la narrativa romana empieza a desmoronarse. Los romanos documentaban con meticulosidad sus construcciones, pero no existe un solo registro que explique cómo movieron y colocaron estos gigantes de piedra. Y lo que es más revelador, la tecnología romana conocida no podía levantar ni la mitad de ese peso. Sus grúas más grandes y potentes como el polispasto apenas alcanzaban las 100 toneladas. Y para colmo, los trílitos no muestran los característicos agujeros de Lewis indispensables para el método romano de izado. El contraste arquitectónico también es revelador. Mientras que la base megalítica está compuesta por bloques perfectamente encajados, con juntas de grosor prácticamente nulo y acabados con chaflanes únicos, las estructuras romanas superiores lucen mucho más rudimentarias. Todo apunta a que el podio original fue obra de otra cultura, mucho más avanzada, y que los romanos simplemente reutilizaron lo que encontraron. A pocos metros del complejo yace la célebre piedra de la mujer embarazada, un bloque de más de 1.200 toneladas, y la piedra olvidada de 1.600 toneladas, abandonadas en la cantera. Algunos creen que son bloques de construcción. Lo más inquietante es que esta cantera está situada a un nivel más bajo que los trílitos colocados en el podio. Es decir, alguien no solo los talló, sino que también los elevó más de 20 metros de altura. En la superficie y por debajo de algunos bloques aún pueden verse marcas de trabajo gigantescas, surcos de más de 3 metros de longitud que, lejos de ser trazos de simples cinceles romanos, parecen responder a herramientas de una tecnología desconocida, capaz de arrancar trozos de roca en grandes porciones. Cada rasguño es un eco de un procedimiento que aún no comprendemos. Todo esto abre un interrogante aún mayor. ¿Eran los trílitos los cimientos de un templo inconcluso? ¿Se detuvo su construcción por un desastre o por la súbita desaparición de sus constructores? Tal vez lo que vemos hoy no sea más que la sombra de una obra inconmensurable que nunca llegó a completarse. En la ladera sur del volcán Rano Raraku, donde la roca se eleva como un santuario natural, yace un coloso dormido. Su nombre es Tetocanga, el gigante, y con sus casi 22 metros de longitud y un peso estimado de 250 toneladas, es la estatua más grande jamás tallada en la isla de Pascua. Su sola cabeza mide 8,5 metros de alto, un tamaño tan descomunal que sobrepasa cualquier figura esculpida en la isla. Pero, a diferencia de sus hermanos menores, que se alzan solemnes sobre las plataformas ceremoniales llamadas Aju, Tetocanga nunca se levantó de su lecho pétreo.
permaneció inacabado, atrapado para siempre en la roca que lo vio nacer. La tradición oral sostiene que su destino era el Ahu Tahira, una de las últimas plataformas construidas en la isla, situada en la ladera del volcán Rano Kau. Y aquí surge un detalle fascinante. El Ahu Tahira presenta un tipo de mampostería poligonal idéntica a la de los incas del Perú, con bloques perfectamente encajados, sin mortero, desafiando cualquier explicación simple. Este dato conecta de manera directa con la audaz teoría del aventurero noruego Thor Heyerdahl, quien propuso que los primeros colonos de la Polinesia podrían haber llegado desde el Perú alrededor del año 500 después de Cristo. A pesar del escepticismo de los especialistas, en 1947 Heyerdahl demostró con hechos lo que la ciencia no quería considerar. Junto con 5 compañeros, cruzó más de 8.000 kilómetros de océano en 101 días, sobre una simple balsa de madera llamada Kon-Tiki, zarpando desde el Callao, en Perú, y llegando al archipiélago Tuamotu en la Polinesia. Con esa hazaña, demostró que culturas aparentemente aisladas podrían haber estado conectadas a través de los océanos, compartiendo conocimientos, símbolos y hasta técnicas constructivas. Si la mampostería poligonal de Ahu Tahira conecta con el legado inca y los moais con las tradiciones de gigantes y ancestros colosales, ¿no podríamos estar ante la huella de un contacto transoceánico en tiempos muy antiguos? Y si los moai guardan relación con las culturas del continente americano o incluso con Egipto, donde la misma técnica de encaje poligonal aparece en templos y pirámides. Los arqueólogos convencionales argumentan que Teotihuacán quedó inacabado porque sus constructores se dieron cuenta demasiado tarde de que sería imposible moverlo. Una explicación que, como tantas veces, apela a la supuesta ingenuidad de los antiguos, como si trabajaran durante años en un coloso de 250 toneladas para recién al final descubrir que no podían trasladarlo. Una hipótesis que suena más a excusa que a respuesta. Y este enigma nos conduce hacia otro coloso inacabado a miles de kilómetros de distancia en el corazón de Egipto, el obelisco inacabado de Asuán. Tallado directamente en la roca madre de granito, el obelisco inacabado de Asuán se extiende con una magnitud tan descomunal que habría alcanzado casi 42 metros de longitud y un peso aproximado de 1.168 toneladas. De haber sido erigido, habría sido el obelisco más grande jamás levantado por manos humanas, pero nunca se separó de su lecho y hoy permanece allí como una cicatriz de piedra que nos habla de un pasado interrumpido. El ingeniero y egiptólogo británico Reginald Engelbach, asistente del célebre Flinders Petrie y pionero en el estudio de los obeliscos, fue el primero en realizar una excavación detallada en 1922. Antes de sus trabajos, solo una fracción de este gigante era visible. El resto estaba sepultado bajo toneladas de arena y escombros. Lo que encontró al retirar aquel material sorprendió a todos. El obelisco estaba cubierto por cientos de enormes bloques de granito, como si alguien en tiempos inmemoriales hubiera arrojado estas masas de roca desde lo alto para ocultar al coloso durante siglos, o como si una misteriosa fuerza los hubiera lanzado.
Pero lo más desconcertante no fue su tamaño ni la forma en que quedó abandonado, sino las extrañas marcas de pala que cubren tanto la zanja circundante como la superficie del propio obelisco. Engelbach las describió con asombro. Parecían haber sido hechas con una especie de gigantesca cuchara para queso, alisando y redondeando la roca sin dejar esquinas ni ángulos. Ninguna señal de cinceles de cobre, ninguna evidencia de cuñas, nada que encaje con las herramientas que, según la versión académica, poseían los egipcios en aquella época para elaborarlo. La explicación oficial sostiene que estas huellas fueron producto de bolas de dolerita, las pequeñas pelotitas que se aprecian en el vídeo, una piedra más dura que el granito que, supuestamente, los trabajadores usaban golpeando una y otra vez durante meses en condiciones sofocantes y en espacios reducidos, suponiendo que para los egipcios era un honor y un privilegio sufrir y morir por el trabajo. Así que el propio Engelbach puso a prueba esta hipótesis. Tras una hora de esfuerzo, probablemente interrumpido por ciclos de descanso, logró apenas 5 milímetros de desgaste en la roca e, ignorando sus propios resultados, atribuyó a los antiguos egipcios una resistencia sobrehumana, especulando que ellos tenían una capacidad de trabajo 60% mayor que la de él. ¿Sobre qué base? Ninguna, la fuente de los deseos. Solo la necesidad de encajar la evidencia dentro del marco tradicional. Como Engelbach encontró las bolas de dolerita en la zona, concluyó que éstas debieron ser las herramientas utilizadas por los antiguos egipcios. Pero si aún pensábamos que lo habíamos visto todo, es porque todavía no hemos considerado a la bestialidad más bestia de toda la historia megalítica de la humanidad. En las montañas cercanas a Nanjing, en China, se oculta la cantera de Shangshan, un destino arqueológico que no solo destruye completamente nuestra comprensión de la ingeniería antigua, sino que roza los límites mismos de lo posible. Allí en Shangshan descansa un coloso pétreo de nada menos que 16.000 toneladas. Para dimensionar su magnitud, ni siquiera con la tecnología más avanzada de la actualidad, grúas, maquinaria pesada y logística moderna, podríamos mover un bloque de semejante tamaño. Y sin embargo, alguien en el pasado se atrevió a intentarlo. La historia oficial sugiere que el origen de la obra se remonta al año 1405, cuando el emperador Yongle de la dinastía Ming ordenó tallar una gigantesca estela funeraria para honrar la memoria de su difunto padre, destinada al mausoleo Ming Xiaolin. Los artesanos comenzaron a cortar 3 piezas monumentales: la base rectangular, el cuerpo y la cabeza de la estela. Pero tras gran parte del trabajo realizado, supuestamente se dieron cuenta de que sería imposible mover semejantes bloques hasta el mausoleo, así que el proyecto fue abandonado. Esta versión resulta contradictoria y hasta ridícula. ¿De verdad los ingenieros de una de las civilizaciones más sofisticadas de la Tierra no previeron el peso y la logística de transportar semejantes piedras antes de comenzar a cortarlas y tallarlas? ¿Cómo aceptar que un imperio capaz de levantar la Gran Muralla o la Ciudad Prohibida cometiera un error tan ingenuo? La cantera entera está marcada por huellas imposibles de explicar. Millones de toneladas de roca parecen haber sido desplazadas,
dejando muros planos e imponentes, como si gigantescas sierras invisibles hubieran cortado la montaña. Las superficies lisas, las ranuras perfectamente rectas y los agujeros cuadrados que todavía se observan en el bloque principal revelan un nivel de tecnología que sobrepasa con creces las herramientas manuales de martillo y cincel que los académicos proponen como única explicación, a pesar de no haber encontrado absolutamente ninguna evidencia de herramientas. Si el monumento hubiera sido terminado con el cuerpo de la estela colocado sobre la base y la colosal cabeza de 16.000 toneladas erguida en la cima, habría alcanzado una altura de 73 metros, convirtiéndose en una de las estructuras monolíticas más grandes de toda la historia humana. Un proyecto de proporciones tan desmesuradas que parece más un legado de los dioses que un diseño humano. Y aún hay un detalle más inquietante. En la cantera aparecen las famosas protuberancias o perillas de piedra, idénticas a las que encontramos en sitios megalíticos de todo el mundo. En Egipto, Perú, Turquía, Grecia, Italia, Irán, India, todos lugares en donde también se han descubierto mampostería poligonal. ¿Estamos ante una simple coincidencia cultural o ante la huella de un conocimiento global, de una civilización perdida que dejó su marca en diferentes rincones del planeta? Al recorrer estos 5 colosos inacabados, desde el Vetuvian Coil en la India hasta la cantera de Changshan en China, se revelan las huellas de una humanidad anterior que llegó a un determinado culmen, cuando de repente quedó interrumpida por un suceso devastador, hace 12.000 años. Un gran cataclismo que puso fin a ese mundo, dejándonos fragmentos dispersos de un pasado que no encaja con los moldes de la historia oficial. Construcciones incompletas, rastros de tecnología incomprensible, inclusive bibliotecas líticas con mensajes imposibles, todo envuelto en un silencio histórico inexplicable, como un recordatorio silencioso de que posiblemente no seamos ni la primera ni la última civilización sobre la Tierra. La gran pregunta que queda por reflexionar es: ¿cuánto de nuestra historia aún permanece incompleta, enterrada y mal interpretada?